y que se titula El Movimiento Popular Estudiantil de 1968 en la novela mexicana. Pero no nada más habla de la novela. Este libro fue publicado en 1985, no, en el 86, y luego fue reeditado en el 30 aniversario del movimiento, o sea, hace 10 años. Debería de haber sido reeditado por la UNAM ahora en el 40 aniversario, pero pues a alguien se le olvidó. Pero el libro es una condensación de lo que les digo en torno a la obra literaria, enfocada sobre todo a la novela. Además de este libro, y ahora permítaseme que presuma un poco, pues también escribí una novela que se llama Los símbolos transparentes, y algunos cuentos que están dispersos por allí en antologías de cuentos, sobre todo una muy importante de Marco Antonio Campos que se llama Narraciones del 68, narraciones cortas del 68. Así que vamos ahora a esta parte que les interesa a ustedes mucho, porque tengo entendido que la mayor parte de quienes están aquí han estudiado letras o están estudiando letras y seguirán estudiando letras. El movimiento estudiantil popular en los diversos géneros literarios. Esa es la introducción que hago para pasar después a la novela específicamente. La cruenta represión del 68 sirvió para que una parte de los mexicanos tomara conciencia de la clase de gobierno que soportaba. Después de la despiadada matanza, todo fue diferente en el país. De aquellos hechos fijos indeleblemente en la memoria de los intelectuales progresistas, brotó una corriente literaria bautizada por mí como Tlatelolca, por haber sido la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, el teatro del crimen final. Esta corriente se manifestó en todos los géneros, como puede verse en la síntesis siguiente. Testimonio. En algunos, voy a ser un poco más explícito, en algunos no puedo reseñar uno por uno, porque les juro que estaríamos aquí hasta las 5 de la tarde y tendríamos que traernos comida, y creo que la Universidad de Tlaxcala no tiene presupuesto para comida para eso. Entonces, por eso trataré de ser breve. Testimonio. El Móndrigo, autor anónimo, editorial Albarroja, 1969, o sea, al siguiente año del 68 salió un testimonio. ¿Cómo? ¿Tan pronto? Ah, sí, es que era un testimonio contra el movimiento. Autor anónimo, al principio nunca se declaró el autor responsable de este testimonio. Fue un testimonio al cual se le dio la forma de diario, supuestamente de uno de los integrantes del Consejo Nacional de Huelva, que murió en la Plaza de las Tres Culturas. Nunca se explica cómo fue posible que murió en la Plaza de las Tres Culturas, pero dejó incluso apuntes sobre su muerte. Se le atribuyó a un periodista venal, de esos de a tanto la cuartilla, de nombre Jorge Joseph, periodista que publicaba en algún diario de segundo nivel, en la prensa mexicana, y que terminó sus días publicando en los diarios de Chilpancingo y de Guerrero
y de Acapulco y Guerrero. Jorge Joseph, alguien descubrió, alguien dijo, pero oficialmente nunca se supo el nombre del autor. Bien, fue escrito y regalado, no fue puesto a la venta. Se regaló en escuelas, se regaló en las calles masivamente, porque era, según el Consejo Nacional de Huelga, el diario de un comunista que había ido a estudiar cómo derrocar al sacrosanto gobierno mexicano y que desde luego era de los principales instigadores del movimiento. No está mal escrito, en realidad el periodista este tenía oficio, pero desde luego es contra el movimiento, y no nada más por ser contra el movimiento, sino que está plagado de un cúmulo de infamias, calumnias y mentiras de toda la idea. Seguimos con el testimonio. La noche de Tlatelolco, de Lenia Poniatowska, 1971. Este fue publicado hasta que salió Díaz Ordaz. Antes no se podía. Editorial Era. Los días y los años, de Luis González de Alba. Este relata, es una crónica de los días en la cárcel. Tiempo de hablar, de José Revueltas, Eduardo Valle, Raúl Álvarez Garín. El movimiento estudiantil de 68 de Ramón Ramírez. Es un monumento este libro. Son 2 tomos de 300 páginas cada uno y consigna todas las efemérides del movimiento desde que empezó hasta que terminó. También el editorial Era. Libertad bajo protesta de Berto Castillo. Aquí relata Alberto cómo le pusieron la madriza del siglo y cómo pudo salir pronto. Toda la furia de Horacio Espinosa Altamirano, edición del autor, 1975. Ensayo. Ya les dije que el ensayo es difícil. 3 culturas en armonía, editorial Nuestro Tiempo, de la Ciudadela a Tlatelolco, de Roberto Blanco Moeno. Roberto Blanco Moeno era un periodista muy famoso en aquella época y hizo un ensayo sobre el movimiento, pero es una farsa. Las 8/10 partes del supuesto ensayo habla de los movimientos estudiantiles del 68 en el mundo, y al final poquito sobre el de México. Y por supuesto, bien no descaradamente, pero sí sutilmente toma parte por el sistema. Postdata, de Octavio Paz. Excelente, este sí apareció en 1970, o sea, ya en las postrimerías del gobierno de Díaz Ordaz. Pero bueno, el maestro Paz escribe de una manera tan difícil de entender, que se le permitió que le escribiera. TEC 68 de Juan Miguel de Mora. Tuvo mucho éxito y todavía se sigue editando. La violencia en México, de Orlando Ortiz, es un recuento de las represiones que ha habido en este país. México, una democracia utópica, de Sergio Cermeño. Díaz Ordaz y el 68, del periodista José Cabrera Parra. Una apología de Díaz Ordaz. Bueno, de algo hay, algunos de algo tienen que ganarse la vida, ¿no? Gráfica del 68, Grupo Mira, Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM. Todo lo que se produjo en grabado, en diseño, en pintura, acerca del 68 y durante el 68 en parte y posteriormente en un libro precioso. El saber y el poder, de Gilberto Guevara Niebla. Guevara Niebla fue dirigente del 68.
de gente estudiantil.